Hola, buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a este séptimo webinar de Exin en castellano. Soy Ricardo Santiago, director regional de Exin para España, Portugal y Latinoamérica y, como decía, os doy la bienvenida a este nuevo webinar. Antes de dar el paso al ponente, como siempre, algunas recomendaciones y alguna información interesante o importante sobre el evento. Deciros que aquellos que tengáis Twitter sabéis que está disponible un hashtag que es Exin Webinars en castellano para, en caso de que lo queráis utilizar. Deciros también, como siempre, que la presentación y el vídeo que está siendo grabado de esta sesión serán publicados tanto en los canales de YouTube como en el canal de SlideShare y que serán accesibles en ambos canales y además en la página del evento en nuestro website en español. Y que por lo tanto no se va a enviar nada por correo electrónico para no hacer pesado, para no utilizar este medio o a través de este medio cargas o envíos tan pesados. Al finalizar la sesión vais a tener una encuesta, os va a redirigir el sistema directamente a una encuesta que tiene una doble finalidad. La primera, evidentemente, es conocer vuestra opinión sobre ese tipo de eventos, de actividades y cómo mejorarlas. Y la segunda, dado que al final de la sesión habrá un periodo de 10-15 minutos en los que podréis plantear preguntas a nuestro ponente, si alguna de estas preguntas no diera tiempo a ser respondida en directo, pues tenéis la oportunidad a través de la encuesta de planteársela al ponente y el ponente estará encantado de poder dar respuesta a todas las que se planteen. La dinámica del evento, como os decía, es después de esta breve presentación tendremos unos 45 minutos de contenido que en este caso hoy nos va a ofrecer Victoriano Gómez Garrido de Iteratum. Y terminados los 45 minutos tendremos unos 10-15 minutos en función de cómo vayamos de tiempo para ajustarnos a esta hora de contenido, a esta hora de espacio reservado para las preguntas que queráis plantear al ponente. Siempre suelo decir, por favor, utilizar el chat para este método, lo recordaré en su momento, y enviar siempre las preguntas a Host and Presenter para que tanto yo como en este caso Victoriano las podamos ver. Como novedad este año sabéis que estamos enviando unos certificados de asistencia a estos webinars. Deciros que bueno, los certificados de asistencia se envían o se emiten en función a unos reportes o unos informes que genera esta herramienta, esta plataforma que utilizamos para los webinars, que es Webex, y que habitualmente tardan un par de días en poder ser enviados. No desesperéis que de seguro llegan. Por último, y dar la bienvenida a Victoriano Gómez Garrido, CEO y AT especial de Exin en Iteratum, que nos va a dar contenido al webinar cómo aplicar la gestión de proyectos en áreas de la gestión del servicio. Victoriano, buenas tardes, buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal me oyes, Ricardo? Te oigo perfectamente. Te voy a pasar el control y puedes compartir la presentación cuando quieras. Ya tienes el control. Bien. Bien, creo que ya se ve. Se ve perfectamente. Muy bien. Bien, buenas tardes desde España a toda la comunidad hispanohablante. Buenos días para las personas que nos acompañan desde el otro lado del Atlántico y que hoy asisten a este webinar de Exin en español. Mi nombre es Victoriano Gómez y soy socio fundador de Iteratum. Iteratum es una empresa centrada en la gestión del servicio y en la gestión de proyectos, y su actividad se desarrolla a través de 3 líneas de negocio. Estas líneas son la consultoría, formación y fondo editorial. De mí mismo, comentar simplemente que mi trayectoria profesional se extiende ya a más de 3 décadas y que durante este tiempo he tenido la oportunidad de poder trabajar en distintas áreas de TI y la fortuna de poder aprender de todas y cada una de ellas. A grandes rasgos y como resumen, se podría decir que mi labor profesional se ha dividido a partes iguales, prácticamente al 50%, entre la gestión del servicio y la gestión de proyectos. Quizás por ello, a la hora de pensar un tema para un webinar, sentí que una buena idea sería hacer hincapié en la estrecha relación que existe entre ambas. Bueno, pues tras esta breve presentación, vamos a entrar en materia, pero antes quisiera aprovechar este primer momento para agradecer a Exin la oportunidad de participar en este ciclo de webinars en español, un medio de comunicación que considero de gran utilidad para estrechar relaciones e intercambiar conocimientos entre los que nos dedicamos a las tecnologías de la información a uno y otro lado del charco. Bien, para comenzar, planteémonos algunas cuestiones.
¿realmente son tan distintos el mundo de los proyectos y el mundo de los servicios? ¿El perfil de las personas que participan en estos dos ámbitos tiene características comunes? ¿Está influida la gestión del servicio por la gestión de proyectos y viceversa? Quizá antes de poder contestar estas preguntas, deberíamos comenzar por fijarnos en las propias definiciones de proyecto y servicio. Definiciones de proyecto podemos encontrar muchas. En la diapositiva se pueden ver dos de ellas. La primera es una definición más genérica, más asequible, más de diccionario. Un proyecto es un esfuerzo llevado a cabo con el objetivo de obtener un nuevo servicio o producto en un tiempo dado y a un determinado coste. Si nos fijamos en la segunda, podemos ver cómo Prince2 define de un modo más formal este mismo concepto. Para aquellos que no lo conozcan, Prince2 es el acrónimo inglés de proyectos en un entorno controlado, que es la metodología para la gestión de proyectos inicialmente desarrollada por una agencia del gobierno británico. Pues bien, de acuerdo a Prince2 tenemos que un proyecto es una organización temporal que se crea con el propósito de entregar uno o más productos de negocio según un business case convenido. No vamos a entrar excesivamente en detalles, pero sí aclarar que un business case, o caso de negocio, es como se llama en Prince2 al documento en el que se recoge la viabilidad y la justificación del proyecto en términos de coste, beneficios, riesgos, etc. En cualquier caso, lo que queda claro es que un proyecto es algo más o menos lineal en el tiempo, aunque puedan utilizarse interacciones o iteraciones en distintos puntos del mismo, y que está compuesto por una serie de fases, como las que podemos ver en la diapositiva, y sobre todo, muy importante a nuestros efectos, tiene un comienzo y tiene un final en el tiempo. Bien, ya hemos tenido una primera aproximación a lo que son los proyectos. Vamos a hacer ahora lo mismo respecto a los servicios. De acuerdo con la definición de ITIL, servicios son un medio de entregar valor a los clientes, facilitando los resultados que estos quieren recibir, sin que tengan la propiedad y responsabilidad de los costes y riesgos específicos que conllevan. De nuevo, para aquellos que no estén familiarizados con ITIL, ITIL es el acrónimo en inglés de Biblioteca e Infraestructuras de las Tecnologías de la Información, el conjunto de mejores prácticas más extendido a nivel mundial para la gestión del servicio y cuyos propietarios son los mismos que los de Prince2. Pues bien, volviendo a la definición, lo que viene a decir es que un servicio es un medio de entregar al cliente lo que desea, sin que se tenga que preocupar de los detalles que rodean a dicho servicio. Por poner un ejemplo, si yo soy el dueño de unos grandes almacenes que se dedican a vender ropa, lo que quiero es que mi negocio funcione, que se vendan las prendas de vestir. Lo que no quiero es tener que preocuparme de cómo funciona la tecnología que soporta esas ventas. De acuerdo con ITIL, a la hora de considerar un servicio, tenemos que tener en cuenta una serie de fases por las que este servicio debe pasar y a las que denominamos estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua. En la estrategia determinaremos cómo tiene que ser el servicio, qué valor aportará al negocio, cómo y cuándo estimamos que se recuperará la inversión y otra serie de parámetros que nos indiquen si merece o no la pena poner en marcha dicho servicio. Una vez hecho esto, en el diseño pasaremos a convertir la idea de servicio que se concibió en la estrategia en algo tangible, estableciendo métricas, planes de riesgos y de continuidad, políticas de seguridad, acuerdos de nivel de servicio y, en fin, todo aquello que necesitemos para poder ponerlo en marcha. Mediante la fase de transición, procuraremos que al trasladar el servicio al entorno operativo no interfiera, o al menos interfiera lo mínimo, con todo lo que ya está en funcionamiento. Y tras ello, en la fase de operación, operaremos el servicio en la dinámica del día a día. Esta dinámica será precisamente la que nos indique si algo de lo que hacemos se puede mejorar, si hay que retirarlo o si existen carencias que se deberían suplir con nuevos servicios. Estaríamos entonces en la fase de mejora continua. En cualquier caso, como vemos, a diferencia de lo que ocurre con los proyectos que tienen un comienzo y un final, los servicios son algo continuo, cíclico. Es por ello por lo que al esquema de la diapositiva es a lo que ITIL denomina el ciclo de vida del servicio. Bien, ya hemos visto las definiciones de proyecto y servicio.
y hemos comentado algunas de sus características. A partir de este punto, ¿podemos pensar que puede existir algún tipo de maridaje, de conexión entre ambos conceptos? Vamos a tratar de responder tanto a esta pregunta como a una de las que dejamos en el aire al principio del webinar. ¿Realmente son tan distintos el mundo de los proyectos y el mundo de los servicios? Realmente la respuesta es que no solo no son mundos distintos, sino que conviven, coexisten y se interrelacionan en un mismo mundo, ese que hemos dado en llamar el mundo de las tecnologías de la información. Si nos fijamos en la diapositiva, podemos observar que hay una serie de temas que nos son familiares en la gestión del servicio y que se abordan con metodologías de gestión de proyectos. Este es el caso de la creación de un portafolio de servicios, la ejecución de un plan de mejora del servicio, la incorporación de un nuevo servicio al entorno de producción, la modificación o eliminación de un servicio existente, la implementación de un proceso, como por ejemplo la gestión de incidencias o de problemas o la continuidad del servicio, o la puesta en funcionamiento de un centro de servicio al usuario en una empresa en la que previamente no existiera como tal. Los cuadrados de color que aparecen al lado de los proyectos indican qué área del ciclo de vida del servicio está más implicado en cada proyecto. Podemos ver que algunos proyectos implican fundamentalmente a una única fase, como es el caso de la ejecución de un plan de mejora del servicio, o pueden afectar al ciclo completo, como es el caso de la implementación de un nuevo proceso o la puesta en marcha de un centro de servicio al usuario. Que todo sea dicho de paso, para aquellos que lo hayan vivido, sabrán que este último ejemplo es un proyecto de gran envergadura. Seguro que si ustedes piensan en la labor que se desarrolla en sus empresas, encontrarán otros muchos ejemplos de modificaciones que se realizan a los servicios y que se han de enfocar como proyectos. Y este concepto de las modificaciones nos lleva a una reflexión que tendremos en cuenta a lo largo del resto de la presentación. Un proyecto es la forma de ejecutar un cambio. Ahora bien, si ya hemos establecido que ambos mundos, el de la gestión de proyectos y el de la gestión de servicios, son el mismo, llegamos a una conclusión evidente. Las mismas personas podrían en un momento dado estar trabajando a tiempo completo en un servicio o en un proyecto o a tiempo parcial en ambos. Y si esto es así, ¿cómo distribuimos el trabajo de TI? Porque al fin y al cabo, TI somos los que somos y tenemos una determinada capacidad de trabajo. Si nos fijamos en la diapositiva, podemos ver un día a día en cualquiera de nuestras empresas. Hay una serie de clientes y usuarios a los que tenemos que proporcionar distintos servicios. Correo electrónico, control de los terminales de punto de ventas, soporte 24/7, etc. Esto es lo que hemos dado en llamar el negocio. Y para nosotros, a efectos técnicos, lo que supone es el entorno de producción de TI. Cuando una incidencia se repite varias veces o aparece una incidencia grave, contactamos con nuestro centro de servicio al usuario, que se pone manos a la obra y normalmente se abre la investigación del problema para encontrar las causas que provocan dichas incidencias. En la mayor parte de los casos, esa investigación desemboca en la necesidad de realizar un cambio. Y si este cambio tiene la envergadura suficiente, se prepara una versión que se despliega en producción para corregir la situación y que nuestros clientes y usuarios puedan volver a trabajar en condiciones normales. ¿Y quién lleva a cabo todos los pasos anteriores? Pues los grupos técnicos, entendiendo por tal a la gente de sistemas, comunicaciones, desarrollo, base de datos, etcétera, que habitualmente componen la segunda línea de soporte. Ahora bien, estas mismas personas son las que se ocupan de participar en los proyectos que normalmente conocemos como nuevos desarrollos, mantenimientos correctivos y evolutivos y proyectos de mejora. Luego, otra de las preguntas que teníamos al principio, el perfil de las personas que participan en estos dos ámbitos, proyectos y servicios, ¿tiene características comunes? Evidentemente puede responderse con un sí rotundo. ¿Y qué tiempo dedica el personal de TI a participar en servicios y a participar en proyectos? Pues según algunas estimaciones que se pueden encontrar en los libros de referencia ITIL, aunque varía según el tipo de empresa, entre otras muchas cosas, podría hablarse de una relación 80-20.
80% del tiempo para los servicios, 20% del tiempo para proyectos. Y claro, nos podemos preguntar, ¿por qué tanto tiempo para los servicios? Pues porque a no ser que estemos en una empresa que se dedique únicamente a desarrollar productos o la ejecución de proyectos para terceros, tendremos que equilibrar los esfuerzos que dedicamos a nuestro negocio y repartirlos entre lo que es operar el negocio y lo que es cambiar el negocio, dando preferencia a operar el negocio. Hoy en día, prácticamente todas las empresas se apoyan en infraestructuras de TI para funcionar. Necesitan de TI para existir. Pero su negocio habitual, salvo en el caso que mencionaba anteriormente, no es la tecnología de información. Por eso, TI tiene que ser consciente y destinar el grueso de sus esfuerzos a mantener las operaciones del negocio, lo que los anglosajones llaman business as usual, que es el trabajo cotidiano. Pero ¿qué ocurre cuando esas operaciones hay que transformarlas? Porque se han quedado obsoletas, o se accede a nuevos mercados, o cualquier otra contingencia. Pues hay que llevar a cabo una serie de cambios que esa transformación de las operaciones del negocio no puede afectar al funcionamiento del propio negocio. ¿Cómo hacemos esto? Pues la única forma para que esto no ocurra y para evitar que el negocio se vea afectado por cambios de importancia, y tengamos en cuenta que cambios están ocurriendo continuamente, la única forma, decía, es organizar nuestro trabajo metodológicamente, llevar a cabo el cambio de forma estructurada, y aquí es donde entra la gestión de proyectos. Es la forma de evitar que la gestión del servicio y el servicio mismo se vean afectados por los cambios que ocurren en el negocio. De ahí la frase que aparece en la diapositiva de que los proyectos son el medio mediante el cual se introducen los cambios en las organizaciones. Pero claro, hace un momento decíamos que las personas de TI pueden en un momento dado dedicarse tanto a servicios como a proyectos. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a una situación inevitable, la competencia por los recursos, la lucha por quedarme para mi departamento dentro de TI con los recursos que necesito para hacer mi trabajo. Tal como pone la diapositiva, los recursos son escasos y los recursos humanos más. No tenemos un número ilimitado de desarrolladores o de DBAs o de ingenieros de sistemas, y entonces puede darse el caso de que ocurra una carencia de perfiles en determinados momentos o una saturación de tareas de los ya existentes que nos lleve a poner en riesgo ya sea el servicio, ya sea el proyecto. Para evitar esta situación, que es lo que hace ese hombrecillo de color naranja que aparece en la diapositiva, se pueden utilizar estructuras de oficinas de servicio u oficinas de proyectos, de las que hablaremos un poquito más adelante, y que nos permitirán llevar un control a nivel global de TI o incluso a nivel del negocio de cuáles son nuestros recursos y dónde están asignados. Pero antes de hablar de esto, vamos a dar un pequeño repaso a cuáles son las necesidades que se derivan de un proyecto, estudiando cuáles son los elementos que vamos a utilizar en la gestión de proyectos. En la diapositiva podemos ver un esquema de los elementos que plantea PRINCE2 como constitutivos de cualquier gestión de proyectos. En la base podemos ver los principios de PRINCE2. No vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero baste con decir que son las obligaciones y las buenas prácticas orientadoras que indican si estamos llevando bien el proyecto. Por ejemplo, que en todo momento esté justificado desde el punto de vista del negocio seguir adelante con el proyecto, que los roles y responsabilidades estén bien definidos o que se preste continuamente atención a los resultados que se han de entregar. El siguiente elemento es lo que PRINCE2 denomina temáticas. Las temáticas describen aspectos de la gestión del proyecto que se deben abordar continuamente, que se deben vigilar en todo momento, como por ejemplo, que se estén cumpliendo los planes, las planificaciones, que se tengan definidos y controlados los riesgos, que la organización, la estructura del proyecto sea la adecuada, que se gestionen los cambios que se produzcan en el propio proyecto de forma correcta, que la calidad esté en todo momento garantizada de acuerdo a unos niveles establecidos, que el progreso del proyecto se monitorice en todo momento y se compruebe al final de cada fase si se han alcanzado los hitos definitivos, y que el business case, aquel documento en el que decíamos que se recogía la viabilidad y la justificación del proyecto en términos de coste, beneficios, etc., esté vigente y actualizado en todo momento.
El siguiente elemento son los procesos, entendiendo por proceso un conjunto estructurado de actividades diseñadas para lograr un objetivo específico, que toma una o más entradas definidas y los convierte en resultados específicos que también han sido definidos. Por último, pero no menos importante, está el entorno en el cual se va a desarrollar ese proyecto. Este elemento lo que nos indica es que debemos hacer una adaptación de todos los demás elementos a la realidad del negocio para el cual se lleva a cabo el proyecto. Bien, ya tenemos cuáles son los elementos. Ahora lo que tenemos que tener claro es a quién beneficia o perjudica, en su caso, el proyecto, quién va a ser parte del mismo y a quién va a involucrar. En una palabra, tenemos que determinar quiénes son los implicados, los interesados en el proyecto. Este concepto de interesado es lo que en inglés se conoce como stakeholder y es un concepto que se maneja de igual modo y con las mismas connotaciones en ITIL y en PRINCE2, o lo que es lo mismo, desde el punto de vista de la gestión del servicio y de la gestión de proyectos. Vamos a considerar principalmente tres partes interesadas principales. Tres actores principales alrededor del proyecto: el negocio, el proveedor y el usuario. El negocio representa a aquel para el cual se lleva a cabo el proyecto. Por ejemplo, si estamos poniendo en marcha un servicio de automatización de la fuerza de ventas, el negocio aquí estaría representado por el departamento comercial de la compañía. El proveedor representa a quienes suministran las competencias necesarias y producen el o los entregables del proyecto. Tomando el mismo ejemplo anterior, aquí el proveedor sería TI, que es el que desarrolla el sistema, soporte e implantación para la automatización de la fuerza de ventas. El usuario representa a aquellas personas o grupos que operarán, mantendrán o darán soporte a los resultados del proyecto. Y esto es muy importante, porque no solo estamos diciendo que el usuario, en nuestro ejemplo, será el comercial que utilice el sistema, sino también que habrá determinados grupos que mantendrán y que darán soporte al sistema. Luego estamos hablando de gente de TI. Es decir, vemos que TI no solo está involucrado a la hora de llevar a cabo el proyecto, sino que además será el caso de que en determinados momentos tiene que actuar como usuario del resultado de dicho proyecto. Bien, pues ya que conocemos a todos los actores que intervendrán de uno u otro modo, ¿cuál podría ser la mejor forma de estructurar la gestión de un proyecto para que todo discurra de la mejor forma posible? Una estructura posible es la que se presenta en la diapositiva. La gestión corporativa es un nivel que está incluso fuera del equipo de gestión del proyecto. Es responsable de encargar el proyecto, identificar el ejecutivo, es decir, el máximo responsable del proyecto, y definir las reglas de escalado dentro de ese proyecto. La Junta de Proyecto es la responsable de la dirección, gestión y éxito del proyecto dentro de las restricciones impuestas por la gestión corporativa. La Junta de Proyecto está formada por miembros que provienen de las tres partes que hemos visto de los interesados. La parte de negocio, con el ejecutivo, el proveedor o proveedores, y en este caso el proveedor principal, y los usuarios, en este caso el usuario principal. Por debajo se encuentran una serie de figuras como son la garantía del proyecto, el soporte o apoyo al proyecto, la autoridad de cambios, el project manager, que es el responsable operativo, el team manager y los miembros del equipo. Mientras el project manager es responsable de la gestión diaria del proyecto, los miembros del equipo son responsables de la entrega de los productos del proyecto a un nivel de calidad apropiado dentro de un calendario y un coste especificados. Dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto, la autoridad y la responsabilidad de la planificación de la creación de ciertos productos y la gestión de un equipo de especialistas para que produzcan estos productos se podría delegar en un team manager. Por eso la diferenciación en la diapositiva entre lo que es el project manager y lo que es el team manager. Bien. Anteriormente habíamos hecho referencia a un concepto que, sobre todo en empresas cuyo departamento de TI alcanza un tamaño apreciable, cada vez es más conocido, que es el de la oficina de servicios o la oficina de proyectos. Estas oficinas lo que persiguen es facilitar el trabajo de las personas involucradas en servicios y proyectos,
proporcionándoles todo aquello que les pueda ser necesario, desde formatos de documentos a utilizar hasta acceso a la información sobre estándares o legislación. Los mismos propietarios de ITIL y PRINCE2 han diseñado un conjunto de buenas prácticas para este tipo de organizaciones. El esquema que proponen, que es el que se puede ver en la diapositiva, lo han denominado Oficinas del Portfolio, Programas y Proyectos, o por su acrónimo en inglés P3O, y lo definen como un modelo de soporte del negocio y de ayuda a la decisión para todos los cambios del negocio dentro de la organización. Como pueden apreciar, se estructura en oficinas permanentes y temporales. En el caso más sencillo, solo existe una oficina permanente, que es la denominada Oficina del Portfolio. En casos más sofisticados, esta oficina puede tener a su cargo otras oficinas de área, divididas por departamentos, regiones, etc. Perdón. Cuando hablamos aquí del portfolio, el concepto es más amplio que su homónimo de gestión del servicio. Aquí el portfolio se refiere a la totalidad de la inversión de una organización o un segmento de ella, en los cambios necesarios para alcanzar sus objetivos estratégicos. Por debajo de esta oficina estarían las oficinas de programas y proyectos, entendiendo por programas un conjunto de proyectos interrelacionados. En P3O se plantea que estas oficinas sean temporales, se crean cuando es necesario comenzar un programa o proyecto y se disuelven a la finalización de los mismos. Por último, una estructura muy importante y de apoyo a las anteriores es la que se denomina Centro de Excelencia, que apoya a las anteriores definiendo estándares, procesos, plantillas, herramientas y asimismo también define habilidades, formación, gestiona el conocimiento, tiene una serie de tareas que ayuda al resto de las oficinas. Tal como se ve en la diapositiva, este es el hombrecillo naranja que veíamos anteriormente, que evita esas peleas por los recursos humanos y materiales. Bien, llegados a este punto, vemos que la tercera pregunta que quedaba en el aire desde el principio, que era, ¿está influida la gestión del servicio por la gestión de proyectos y viceversa? Pues también se puede contestar con un sí, y no solo se influyen mutuamente, sino que existen organismos para facilitar esta interacción, como es el caso de estas oficinas que acabamos de ver. Como colofón a todo lo que hemos visto, me gustaría hacer un breve resumen con los puntos más importantes a tener en cuenta siempre que abordemos el tema de la coexistencia de la gestión del servicio y la gestión de proyectos. En primer lugar, es importantísimo que exista una implicación y una concienciación de todos los grupos de TI de que ambos mundos son en realidad nuestro trabajo del día a día, aunque por razones de trabajo estemos más vinculados a uno que a otro. Se deben establecer claramente los roles y responsabilidades de cada persona en cada ámbito, y cuando se establezcan estructuras temporales, como es el caso de programas y proyectos, es imprescindible que se determine cómo se realizará la reincorporación de aquellos recursos que se hayan prestado de nuevo a sus puestos habituales de trabajo. Hay que tener una clara cultura del cambio y comprender que un proyecto es la forma de llevar adelante un cambio en muchas ocasiones. Siempre que se pueda es conveniente utilizar herramientas y procedimientos comunes que facilitarán el trabajo de todos los implicados. No mezclar proyectos y servicios, es decir, cuando un proyecto termina, tras la primera etapa de soporte temprano de vida, que la suele hacer también la gente de proyecto, debe finalizarse y pasar a la fase de mantenimiento. No se deben alargar los proyectos hasta el punto de confundirlos con el día a día, porque esto no es operativo ni tiene buenas consecuencias. Hasta donde sea posible, es muy útil tener un lenguaje común, ya sea a nivel de procedimientos, a nivel de procesos o de estándares que estemos utilizando. La dirección debe establecer los cauces necesarios para todos los grupos de TI y que estos entiendan que trabajan para un mismo negocio, es decir, en última instancia, sus objetivos siempre serán comunes. Siempre que sea posible, utilizar oficinas de proyecto o oficinas de servicio, o ambas, con una estructura adecuada y que se adapte a las necesidades del negocio. Bien, con esto llegamos al final de este webinar, que espero que haya sido de su interés. Pero antes de terminar, quisiera darle las gracias a ustedes por su asistencia desde los diferentes países
que conforman nuestra comunidad hispanohablante de mejores prácticas, y así como coordinador de tan extensa comunidad. Asimismo, desde Iteratum quisiéramos tener un pequeño detalle con todos los asistentes, de forma que cualquiera de ustedes que nos haga llegar su prueba de asistencia tendrá un descuento de un 10% al apuntarse a cualquiera de nuestros cursos presenciales o por videoconferencia. Sin más, y si ustedes desean hacerlo ahora, pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias a todos por su atención. Perfecto, Victoriano. Pues muchísimas gracias por el contenido y a aquellos que estén interesados en tomar formación, hay una oferta sobre la mesa. Comenzamos, como decía, con la fase de preguntas. Recordad, hacerlo por favor a todos para tenerlo concentrado en un único punto, porque si no estaremos como locos mirando en diferentes puntos. No sé si llegas a ver alguna. Pues, como sabes, yo con este sistema siempre me lío ahora que no nos oye nadie. Entonces, si las puedes ir viendo tú, te lo agradecería. Pregunta Luis Alberto Pacheco: ¿qué tipo de educación y o capacitación básica deberá tener el profesional de TI para crear conciencia del trabajo bajo un esquema de proyectos? Bueno, esa es una pregunta delicada, porque claro, cuando se habla de formación, si lo miras desde el punto de vista que la recibe, pues claro, todos queremos recibir el máximo posible de esa formación, ¿no? Pero vamos, yo creo que si es una persona que va a trabajar en proyectos y su empresa es una empresa, como decíamos antes, que no es totalmente de base tecnológica, sino que está enfocada hacia el exterior, debería tener una formación en gestión de proyectos, por supuesto, y debería tener también una formación en gestión del servicio. Si me preguntas directamente por nombres, bueno, ahora mismo hay hay metodologías variadas, hay buenas prácticas, bastante buenas prácticas distintas. Yo optaría por dar una formación más o menos homogénea, es decir, en esta presentación, no es por hacer patria, sinceramente, pero en esta presentación yo he hablado de 3 productos que son ITIL, PRINCE2 y P3O, que están relacionados entre sí. Entonces, esos 3 productos, la verdad es que dan una visión muy global de lo que tiene que tener en cuenta un profesional a la hora de desarrollar un proyecto para su empresa. Perfecto. Pues nos cuenta también Marlene Mendoza: ¿el personal que conforma el Centro de Excelencia podría o debería estar conformado por personas de las oficinas de proyecto? Sí, es que vamos a ver ahí el Centro de Excelencia, claro, no vamos a entrar muy en profundidad, pero el Centro de Excelencia que se pone ahí no siempre es una entidad aparte, es decir, el Centro de Excelencia hay veces que pertenece a las oficinas del portfolio. En aquellos momentos en que se puede desvincular, es interesante porque tiene una labor muy importante para funcionar, pero hay muchas empresas en las cuales las oficinas de proyecto y las oficinas de servicio asumen, de hecho, las labores de ese centro de excelencia. Entonces, hay que adaptarlo un poco a las necesidades, pero vamos, por supuesto, esas personas de proyectos son las que pueden estar ahí. No, es preferible que no sean las que están haciendo los proyectos, porque ya tienen su carga de trabajo, ¿vale? Sino que es mejor que sean otras personas que les den apoyo, pero sí es gente que está relacionada con ello. Perfecto. Y una pregunta que yo creo que es, al hablar de Prince, evidentemente Prince2 evidentemente debía de aparecer. La pregunta es: ¿Prince2 se asemeja a PMBOK? Pregunta José Fabián Gómez. Bueno, pues aquí yo os voy a contestar un poco desde mi experiencia. Yo he trabajado tanto con el PMBOK de PMI como con Prince2. Sinceramente, para mí lo mejor es combinar ambos. ¿Por qué? PMI en lo que se centra, y el PMBOK básicamente lo que se centra es en las áreas de conocimiento que tiene que tener una persona que va a dirigir un proyecto. Y además lo explica muy bien y entra muy bien en detalle, incluso habla, aunque no sea en profundidad, pero habla de temas de liderazgo y habla de muchas cosas así. En cambio, yo lo que echaba de menos un poco en PMI y que lo encontraba en Prince2 es que Prince2 te enseña una hoja de ruta. Es decir, te dice qué tienes que hacer antes de iniciar el proyecto, en qué consiste el inicio del proyecto, cómo tienen que ser las fases, cómo tienes que hacer el cierre. Entonces, claro, lo ideal sería combinar las dos cosas. ¿En qué se diferencian? Pues PMBOK se centra más en conocimientos que tiene que tener un director de proyecto, Prince2 se centra más en establecer una hoja de ruta por la cual te puedes guiar.
Perfecto. Otra pregunta. Pregunta Carmen Gutiérrez, ¿el business case lo tiene que pedir la PMO o la SMO? Vamos a ver, claro, es que aquí depende, porque cada empresa, el concepto de PMO o SMO es muy diverso. El business case en realidad se está elaborando antes de empezar a hacer el proyecto. Es decir, si la PMO, si la Oficina de Gestión de Proyectos tiene el nivel estratégico suficiente para hacer esto, se puede hacer desde la PMO o la SMO, y me explico. El business case se va a hacer para ver si hacemos o no hacemos el proyecto, porque puede ocurrir que al final de hacer el análisis lo que hagamos es no hacer el proyecto porque no nos acaba de convencer. Entonces, para eso, cualquiera de esas oficinas tiene que tener un nivel a nivel de dirección suficiente como para participar en la estrategia del negocio. Si es así, sí lo pueden hacer. Si no, quizás estaría por encima de esas oficinas. Perfecto. Nos pregunta Armando Salazar. ¿Podría explicar nuevamente, refiriéndose a ti, Cipriano, ¿podría explicar nuevamente la diferencia entre Project Manager y Team Manager y cómo interactúan entre ellos? Sí, vamos a ver. Cuando se está haciendo un proyecto ya hemos visto que estoy hablando de acuerdo a lo que se ponía en la diapositiva, que es Prince2. Recuerdo esto para que no se piense que esto es algo generalizado, sino que es una visión de Prince2, ¿vale? Bueno, en el caso de Prince2, aparte del máximo responsable, que era la junta de proyecto que estaba arriba, después, suponiendo que tenemos un único proyecto, en un programa, tenemos un proyecto, hay una persona que es el responsable operativo, el responsable del día a día de ese proyecto, que es el Project Manager. Ahora bien, ¿qué ocurre? Dentro de las tareas que tiene el Project Manager, puede haber tareas que tengan una envergadura considerable. Entonces, un Project Manager puede tener 5 personas a su cargo o puede tener 200. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una ayuda muy importante para el Project Manager es dividir las tareas que están a su cargo en, digamos, partes más asequibles, partes que tienen una entidad en sí, y a cada una de esas partes le asigna un responsable. Ese responsable es el Team Manager, con lo cual el Project Manager se apoya en una serie de Team Managers. Esto se hace, como digo, cuando pues el proyecto tiene una cierta envergadura. Si no, hay muchas ocasiones en que el Project Manager asume la labor del Team Manager en proyectos que no son muy grandes. Nos pregunta José Fabián Gómez, ¿la finalización del proyecto de TI debe ir a parar a un servicio? Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que no te digo bien. Sí, decía, José Fabián Gómez nos pregunta, ¿la finalización de un proyecto de TI debe ir a parar a un servicio? Bueno, vamos a ver. Cuando un proyecto termina, y entiendo que ese proyecto, tal como lo está planteando, es para hacer un servicio, hay un periodo de tiempo que es el soporte temprano de vida, que habitualmente lo hace la misma gente que ha hecho el proyecto. ¿Por qué? Pues porque es la gente que más claro tiene lo que se ha ido haciendo y la que sabe cómo está montado, y si hay que hacer algún ajuste se puede hacer en ese momento. ¿Ese proyecto después se pasa a la parte de servicio? Sí. Y ahí es donde se tiene que desvincular la parte de gestión de proyectos de la parte de gestión de servicios, porque ahí ya ese servicio se le da soporte y entra en nuestro día a día. Ahora bien, otra cosa distinta es que a la hora de dirigir el proyecto, la gente de gestión del servicio tiene que haber estado presente para saber cómo se va a hacer, para saber cómo se va a pasar y para saber cómo se va a mantener. Es decir, para que al final ni se quede enganchada la gente que ha hecho el proyecto a ese proyecto en particular, ni la gente de servicio se encuentre con algo que no sabe manejar. Pero sí, digamos que un proyecto termina y se le pasa a la gente de gestión de servicio. Lo que ocurre es que, como decía, en TI somos los que somos. Y puede haber personas que hayan participado en el proyecto que cuando termine resulte que se queden dando soporte a ese resultado de ese proyecto. Pero la idea tiene que quedar clara, es decir, el concepto es separado. El proyecto tiene un principio y un fin, el servicio es algo cíclico y que se va haciendo en el día a día. No sé si con esto contesto realmente la pregunta. Esperemos que sí. Nos pregunta Óscar Esquivel, ¿quién hace o quién tiene el rol del planner, del planificador, cuando tienes choque de recursos donde el negocio habitual tiene el 80% de los recursos? El planificador, no sé bien si aquí se refiere más a la figura que se mueve más cerca de Agile o si se refiere a la persona que tiene que hacer la planificación del proyecto. La planificación del proyecto no se suele hacer
por una única persona. Suele ser, digamos que hay una idea a partir de la cual se desarrolla lo que va a ser ese proyecto, ¿no? Digamos que estaríamos primero en la parte previa al inicio del proyecto, en la que estamos viendo si se hace, si no se hace y cómo se va a hacer. Cuando hay que convertirlo en algo tangible, entonces es cuando entran una serie de personas a hacer esa planificación. Ahí, bueno, son distintas las personas. Lo que se tiene que conseguir es modularizarlo hasta el punto de que las tareas que estoy planificando me puedan ser informadas por distintas personas y quitarles un mínimo de trabajo a esas personas si es que no trabajan en proyectos, si es que trabajan en servicios, que me imagino que va por ahí la pregunta. Pero la idea es esa, que cada persona pueda aportar una parte de información para que al final se pueda hacer una planificación completa sin impactar a todos. Y recuerdo, o sea, quiero hacer hincapié en que la planificación la estamos haciendo antes de iniciar el proyecto, antes de meternos en el proyecto. José Antonio Muñoz nos pregunta puntos a tener en cuenta, Prince2 e ITIL, el lenguaje común, ¿cómo se logra? Puntos a tener en cuenta, no, a ver, no sé si me está preguntando los puntos a tener en cuenta de Prince2 y de ITIL. ITIL, sí, entiendo que sí. La pregunta, ya te digo, es puntos a tener en cuenta, los puntos Prince2 e ITIL. ¿El lenguaje común? ¿Cómo se lo Sí. Bien, vamos a ver. Tanto ITIL como Prince2 utilizan una serie, para empezar, un lenguaje común que intentan adaptar tal como se va viendo a medida que vas trabajando con él. Partes comunes que utilizan, por mencionar algunas. Por ejemplo, en Prince2 se habla de que hay que gestionar los cambios cuando ocurren. En ITIL existe toda una estructura, un proceso que es el de gestión de cambios. Esas cosas en ambos se utilizan de la misma forma, exactamente de la misma forma. De hecho, cuando se habla de la autoridad del cambio para Prince2, es el mismo concepto que se está utilizando en ITIL. Las herramientas que se utilizan para ITIL en la gestión del servicio se reutilizan también a la hora de aplicarlas a proyectos. ¿Por qué? En nuestros proyectos, por poner un ejemplo, también vamos a utilizar una determinada configuración. Esa configuración tendrá que estar recogida en algún sitio. Lo normal es que esté recogida en la base de datos de gestión de la configuración, que sea la gestión de la configuración la que también esté vinculada en el proyecto, de alguna u otra forma, para que vean cómo se mantienen estas informaciones sin que se pierdan. Los riesgos se tratan de igual forma en ITIL y en Prince2. Bueno, salvando las diferencias, en ITIL estoy viendo qué riesgos puede tener un servicio cuando ya está en funcionamiento. En Prince2 lo que estoy viendo es riesgos que puedo tener a la hora de hacer un proyecto. Pero el fundamento es el mismo, incluso las metodologías que se utilizan son las mismas. En una palabra, la inversión que hagamos en una empresa para ITIL y para Prince2 tiene que ser teniendo en cuenta que hay que intentar aprovechar lo máximo de ambos mundos. Y hay muchas cosas comunes, hay muchos puntos comunes. La gestión del conocimiento que ya está articulada, que en una empresa esté articulada por la gestión del servicio, se puede utilizar y se debe utilizar para guardar toda la información que salga de los proyectos. En fin, hay muchos puntos que son comunes precisamente porque propietario es común para ambos grupos de prácticas. Pues también hablando un poco de lo que comparten Prince2 e ITIL, Nicolás Castellano nos pregunta ¿qué rol sirve de nexo entre el mundo de proyectos y el mundo de servicios en una organización? Ahí habría que mirarlo con cuidado. Vamos a ver. La respuesta fácil sería decirte que es el Service Manager. Un Service Manager es una persona que tiene responsabilidad sobre un servicio y, como hemos dicho que el peso de la organización está en el servicio, pues cuando haya que hacer un cambio, si es un cambio muy importante y resulta que necesita una aproximación de gestión de proyectos, pues este señor a lo mejor es el que tenía que ser el ejecutivo del proyecto. Pues es cierto, y es así en muchas ocasiones. Lo que pasa es que depende de cada organización cómo lo quiera enfocar. Depende del peso específico que tenga la parte de gestión de servicios y la parte de gestión de proyectos. Antes ponía un ejemplo, es que hay empresas, por ejemplo, hay consultoras que tienen grupos específicos que a lo que se dedican es a hacer proyectos para terceros. Entonces ahí a lo mejor el planteamiento es distinto, tiene que ser otra persona la que tenga que actuar en ese rol, ¿no? Pero vamos, dentro de una empresa cuya labor no sea únicamente tecnológica, el Service Manager podría ser un buen ejemplo. Perfecto, una pregunta algo complicada, o al menos desde mi punto de vista. Cristian Rubiano
nos pregunta ¿cómo lograr una adecuada separación de la gestión de proyectos y servicios cuando solo hay un recurso encargado de ambos? La complejidad. Sí, vamos a ver, esto es que claro, cuando estamos hablando y estamos teorizando, como ocurre aquí, pues da igual, de ITIL, de PRINCE2, lo que sea, pues claro, es muy fácil explicar aquí, pues en ITIL tienes que hacer no sé qué, en PRINCE2 tienes que hacer no sé cuántos, pero evidentemente después ocurre que hay empresas que no son muy grandes y que tienen una única persona para ocuparse de todo este tipo de cosas. Hombre, recetas mágicas, pues me temo que no tengo, ¿no? Lo que sí, pues pongo un ejemplo de un cliente en una ocasión que nos presentó algo parecido y cómo le dijimos que lo intentara utilizar. Este cliente en particular lo que tenía era una empresa en la que, bueno, pues él era el jefe, era el director de proyectos, el director de TI, y tenía 4 personas a su cargo y tenía que ocuparse de servicio y de proyectos. Entonces lo que le decíamos es, pues divide el tiempo durante el día, era la típica solución de libro, evidentemente. Divide el tiempo durante el día, por la mañana pones a 2 que estén haciendo proyectos y los otros 2 gestionando el servicio y por la tarde los permutas, para que siempre haya al menos 2 personas haciendo de lo mismo, ¿no? Esta es la típica solución de libro y evidentemente en muchos casos puede que no funcione. Yo lo que plantearía es que sí se hiciera un esfuerzo porque existiera una oficina de proyectos o una oficina de servicios y esa sí que puede estar constituida por una única persona, siempre y cuando a esa única persona se le den las atribuciones necesarias para poder organizar los servicios y los proyectos que tengan que utilizar otro. Ahí sí puede haber una única persona. Pero claro, poner a uno solo a hacer proyectos y servicios es francamente complicado. Lo que se denomina el hombre orquesta, ¿no? El hombre que vale para todo. Sí, metemos. Pregunta Mauricio Lazo, ¿cuál es el cuerpo de conocimiento más utilizado en tecnología? ¿PRINCE2 o PMBOK? ¿Abordan de la misma manera los proyectos si están interrelacionados? El enfoque que le dan, el enfoque que le dan es distinto. Lo que pasa es que al final están confluyendo cada vez más, pero el enfoque que le dan es distinto. Es decir, PRINCE2, como decía antes, está más pensado como hoja de ruta. Es decir, yo te digo qué pautas tienes que seguir, cuál es el método, cómo lo tienes que hacer, qué tienes que verificar en cada una de los finales de fase. Y están más extendidos sobre todo por Europa. En cambio, el PMBOK, que está en general más extendido por Estados Unidos y por Latinoamérica, pero que también está muy extendido por Europa, ojo, que no haya confusión con esto, hace mucho más hincapié en los conocimientos que tiene que tener una persona y en cómo utilizarlos. Entonces, el enfoque es distinto, incluso cuando ya se está hablando de programas en el que hay varios proyectos, también sigue habiendo un enfoque distinto, porque en PRINCE2 lo que estás es mirando cómo hago un camino común que aproveche distintas circunstancias para que se puedan hacer todos los proyectos y lleguen a un buen puerto, mientras que desde el PMBOK también lo que enfocas es cómo utilizo los conocimientos de distintas personas en distintas partes del programa para distintos proyectos. Es distinto, o sea, el enfoque es distinto. Lo que pasa es que yo no abogo ni por uno ni por otro. Lo ideal, ya digo, sería poder combinar los 2 puntos de vista. Perfecto. Si te parece, y vamos a terminar unos 10 minutos antes, vamos a responder a la última pregunta. Ricardo Rangel dice, ¿cómo sabe el área de servicio que el proyecto le ha entregado todo lo que necesita? ¿Se debe involucrar el personal de operaciones en los proyectos? Sí. Ahí no me gusta la respuesta tajante, pero es que ahí sí tengo que decir que no soy rotundo. Vamos a ver, uno de los mayores problemas que ha habido de siempre, por lo menos en los años en los que yo he estado trabajando en empresas, es que parecía que el mundo de los servicios y el mundo de los proyectos que no tenía nada que ver uno con otro. Entonces era de locos, o sea, en proyectos hablaban con el cliente, desarrollaban un proyecto y se lo lanzaban a servicios. Y de pronto el servicio se encontraba allí que no sabía ni cómo subir aquello, o que lo subía y aquello explotaba, o peor todavía, lo subía, explotaba y arrastraba a otros servicios. Para mí es importantísimo, es imprescindible que la gente de operación esté presente, mejor dicho, la gente de servicio, porque en el servicio hay operación y más cosas. Que la gente de servicio esté presente a la hora de pensar incluso cómo se va a hacer el proyecto. Es decir, que esté presente hasta cuando estamos en las etapas iniciales, cuando estamos decidiendo si un proyecto se lleva a cabo o no.
Porque a lo mejor algo que está muy claro para la gente que hace el proyecto, porque es viable técnicamente, la gente de soporte sabe que aquello, subirlo a producción, pues sería una bomba de tiempo. Entonces, tienen que estar esos dos puntos de vista tienen que estar siempre presentes. Si no, tenemos un problema serio. Y yo tengo que reconocer que en muchas empresas, durante muchos años, ese problema ha existido. Y por desgracia, persiste. Mi intención, humildemente, sería que con aportaciones como esta se intentara concienciar de que esto tiene que ser así, que la gente tiene que participar, que el objetivo es común, que contemos con los que al final tienen que manejar ese servicio. Perfecto. Bueno, pues si os parece, vamos a finalizar aquí el webinar. Victoriano, si puedes pasar, por favor, una diapositiva para que la gente pueda conocer los canales y dónde conseguir la presentación y el vídeo de este webinar. Te lo agradezco. Ahí está. Como decía, muchísimas gracias, Victoriano, por tu aportación, tu conocimiento y tu experiencia, así como por las recomendaciones a las preguntas que se han planteado. A los asistentes, evidentemente, agradecer también su tiempo, tanto en la mañana en la zona latinoamericana como aquí en la tarde española. Como decía al principio, no vamos a enviar nada por correo. La presentación del vídeo no se va a enviar por correo, lo podéis acceder, lo tenéis accesible en el canal SlideShare, en el canal YouTube, que lo tenéis en pantalla ahora mismo, y así mismo en el canal de Facebook en castellano, donde lo podéis conseguir ambos recursos, tanto de este webinar como de todos los anteriores. Sin más, de nuevo agradeceros vuestra presencia, tanto al ponente Victoriano como a los asistentes, y espero poder contar con vuestra asistencia para el próximo webinar, que será dentro de 15 días. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.